¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura, iniciando ya el segundo trimestre. Hoy día 4 de junio del año 2020. Vamos a ver un tema sumamente importante, ¿no es cierto? Estamos direccionando nuestro curso de literatura hacia lo que sería el concepto de la historia literaria española, ¿correcto? Y estaríamos empezando el tema número 1 de este segundo trimestre. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que, por favor, chicos, deben dividir su cuaderno a través de una carátula, ¿no es cierto? Y que en esta contenga la división, digamos, manifiesta de lo que sería el inicio de este segundo bimestre. Sería el tema número 1 y hay que hablar el día de hoy de varios conceptos, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar del Renacimiento español. Ya saben que esta clase está dirigida para los alumnos del tercer año de secundaria del Colegio G. en Cañete, ¿no es cierto? Y es importante recordarles a ustedes, chicos, lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar del Renacimiento español, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de tres tópicos importantes que se manejan en el Renacimiento. El Beatus Ile, ¿correcto? Son términos latinos, ¿no? Vamos a hablar del Locus Amenus, y vamos a hablar también de el Carpe Diem, ¿correcto? Profesor, ¿por qué hablar de esos tópicos? Porque tal vez sean los tópicos esenciales por los que se va a regir este típico renacimiento, ¿correcto? Ahora, una condición básica, el Renacimiento surge entre los siglos, ¿no es cierto? Más o menos entre el siglo XVI, ¿correcto? Y el siglo XVII, ¿ya? Pero esto remarca una división entre lo que es el Renacimiento propiamente europeo y el Renacimiento español. España se aleja de la conversión renacentista que se origina en toda Europa para adquirir un renacimiento propio, ¿no? Ese renacimiento propio tiene que ver mucho con la imposición o las imposturas que aún guardan, ¿no es cierto?, del medievalismo, ¿no? Hay digamos, una visión conservadora de lo que es la literatura española en ese momento, sobre todo por sus imposturas y por sus predilecciones de alguna manera eclesiásticas, ¿no? Todavía la Iglesia Católica en España sigue rigiendo las normas educativas y los poderes políticos y sociales del territorio español, ¿no? Entonces, es importante recordarles a ustedes que el Renacimiento español será un renacimiento diferente, un proceso de alguna manera histórico, literario diferente, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras que en toda Europa se estaba dirigiendo o se estaba direccionando de alguna manera un cambio del pensamiento medieval hacia el pensamiento antropocentrista, ¿no es cierto?, el Renacimiento español todavía seguía considerando como un elemento importante dentro de su estructura cultural, social y política a la Iglesia Católica, ¿correcto? El Renacimiento español es un renacimiento diferente. Por eso es que el día de hoy no solamente vamos a hablar, ¿no es cierto?, de esta impostura denominada el retorno a lo clásico, por eso se llama Renacimiento, porque es el renacer de lo clásico. Muchos de esos autores, ¿no es cierto?, de esta etapa de la literatura española van a imitar a los poetas grecorromanos, ¿no? Por ahí vamos a encontrar a un escritor español que se le denomina el Horacio español, hablando de Horacio, ¿no es cierto?, el poeta latino. Vamos a encontrar algunas perspectivas, por ejemplo, de los versos italianos, porque de alguna manera ellos van a imitar la literatura italiana, o que surge en esta época imitando a los escritores grecolatinos. Pero también hablamos de un renacimiento por el florecimiento y el compromiso de España, no solamente como, digamos, un país, ¿no es cierto?, afortunado, porque empieza de alguna manera a tener un crecimiento económico importante gracias a la colonización de América, sino también recordarles, chicos, que este renacimiento también es una época de auge en las letras españolas, ¿correcto? O sea, es una época de avances económicos, políticos y culturales, ¿correcto? Pero siempre de alguna manera remarcando los rezagos que todavía España tiene, ¿no es cierto?, bajo una impostura medieval o una impostura eclesiástica, ¿correcto?
vamos a hablar que el Renacimiento español también se le considera como el siglo de oro. No vamos a hablar propiamente del siglo de oro, sino de una etapa del siglo de oro, ¿correcto? Pero el Renacimiento español también en algunos libros lo encontramos como el siglo de oro, ¿correcto? Aunque ya sabemos que el siglo de oro es todo el periodo o toda la transición que conlleva, ¿no es cierto?, desde las obras de Garcilaso hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Es un periodo más amplio. El Renacimiento va a ser la primera etapa del siglo de oro, ¿no? Pero en algunos libros confunden el Renacimiento español con el siglo de oro como tal. También se le llama siglo de oro a la etapa de desarrollo de plenitud literaria, ¿correcto? Va a haber un brillo en la poesía, en la novela y el teatro. Hoy día nos vamos a enfocar en el Renacimiento español, pero nos vamos a enfocar esencialmente en el brillo poético, en la poesía como tal, ¿correcto? España logró hegemonía mundial a partir del siglo XVI. ¿Por qué hegemonía mundial? Primero porque en 1492 se descubre América. En 1571 España, digamos, recupera completamente la península ibérica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Expulsa a los moros, ¿no? ¿Por qué España recupera su hegemonía? Porque a través de la colonización de los territorios americanos también de alguna manera va a ser un país que va, digamos, a solventarse económicamente gracias a las materias primas que extraía de estos países, como por ejemplo el salitre, el guano, el oro y algunos minerales extras, ¿no es cierto?, que conllevan, digamos, la colonización, ¿correcto? Asimismo, no solamente va a colonizar territorios en el Nuevo Mundo, en 1492 la invasión a América, sino que también comienza el reinado de los reyes católicos, ¿no es cierto? Hay que recordar, ¿no es cierto?, a los reyes Isabel y Fernando, ¿no?, hasta la cumbre de Felipe II, ¿no? Va a durar todo este periodo o todo ese proceso, ¿correcto? O sea que, profesor, ¿todavía la conducta del Renacimiento español o todavía España vivía en una monarquía? Sí, claro que sí. Ustedes saben que España aún sigue siendo un país monárquico, ¿no? Sin embargo, ¿no?, a partir del siglo XX ya España se convierte en una monarquía constitucional. Eso quiere decir que los reyes ya no deciden, digamos, dentro de los órganos políticos del Estado, ¿no? O sea, es como que el rey reina, pero no gobierna. En este caso todavía los reyes sí, de alguna manera, disponían de leyes y de protocolos políticos que organizaban la vida de los hombres por esa época, ¿no? Ahora, algo que ya de alguna manera en toda Europa ya no existía, ¿no? La monarquía ya no existía en Inglaterra, ni en Francia, ni por ahí de alguna manera en Alemania. ¿Y por qué, profesor? Porque de alguna manera ahí sí se había dado un renacimiento propiamente, ¿no? Hay que recordar que, digamos, surge en el Renacimiento una nueva clase social importante denominada la burguesía, ¿no?, que era gente que tenía dinero, tenía plata, pero no tenía, ¿qué cosa?, una investidura de realeza, ¿no? Eso es importante recordarlo. Pero España todavía seguía manteniendo estas condiciones importantes, ¿no?, la monarquía. Ahora, perviven aún muchas de las características medievales, ¿no? Por eso el Renacimiento español es un renacimiento diferente a lo que ocurre, digamos, con el resto de Europa, ¿no? O sea, mientras que Europa sí apelaba por un renacimiento establecido, sí apelaba por, digamos, una literatura hecha por el hombre y para el hombre, sí, de alguna manera, digamos, imponía a la burguesía por encima de la monarquía, ¿no? En este caso, en España todavía va a haber rezagos y características medievales, ¿no? ¿Qué características medievales se van a dar en España? Primero, la existencia de una nobleza, ¿no?, dominada políticamente, pero que detenta un gran poder económico. Todavía se sigue dando el establecimiento de las monarquías, ¿correcto? La carencia de una burguesía, o sea, no existe de alguna manera una nueva clase social. Quienes gobiernan todavía el territorio español son los curas, ¿no es cierto?, los eclesiásticos y los reyes, ¿no es cierto? O también, como ustedes lo conocían en la literatura de la Edad Media, como los señores feudales, ¿no? Todavía, ¿correcto? En Cataluña y en Valencia solamente se da el proceso de la burguesía, por eso está la decadencia por allí. Curiosamente, hace un par de clases, ¿no es cierto?, veíamos de alguna manera que tanto Cataluña como Valencia eran de alguna manera dos gobiernos, ¿no es cierto?, o dos correligionarios, ¿no es cierto?, que habían sido liberados ¿por quién?
por Rodrigo Díaz de Vivar. Ustedes se acordarán del canal del Mío Signo, por si acaso. Ahora, el carácter eclesiástico de la cultura sigue siendo evidente, ¿no? O sea que la Iglesia Católica todavía regía las conductas, los caracteres, digamos, las estimulaciones de alguna manera de la vida de los hombres españoles, ¿no? Entonces es muy importante recordar este proceso introductorio, ¿no? De lo que es el Renacimiento español. Ahora, el Renacimiento, por si acaso, español, ¿va a qué? Va a seguir con los dictados de los reyes, o sea, con la monarquía, también con la nobleza y con la Iglesia Católica. O sea que todavía se va a mantener una condición monacal, se va a continuar con una condición eclesiástica y también con una condición feudal, ¿no es cierto? Es un renacimiento a medias lo que surge en España, ¿no? Ahora, combina los elementos góticos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la arquitectura gótica. Si por ejemplo te doy una referencia de lo que es la arquitectura gótica, podemos hablar por ejemplo de digamos un cuadro con muchos adornos, con muchos elementos, ¿no? En la literatura gótica hablamos por ejemplo de literatura basada en lo siniestro, en lo oscuro, ¿no es cierto? Con las nuevas formas renacentistas provenientes de Italia, ¿no es cierto? Sobre todo España va a imitar mucho a la literatura italiana, ¿no? Sobre todo a lo que hacía pues Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Por eso, chicos, entonces esa es la primera parte del Renacimiento español.